Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy exploraremos casos de asesinos en serie poco conocidos, nombres que quizás no aparecen en los grandes titulares, pero cuyas historias son igual de perturbadoras y estremecedoras. Relatos que muestran hasta dónde puede llegar la maldad humana, aunque el mundo apenas los recuerde. Antes de empezar, te invito a apoyar este espacio dejando tu like y suscribiéndote. Y cuéntanos en los comentarios la hora y el lugar desde donde nos escuchas. Nos gusta sentir que esta comunidad crece y se conecta en cada rincón. Durante años, el olor a podredumbre fue atribuido a la falta de higiene de un edificio viejo en Hamburgo. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de una puerta cerrada en el ático, yacían los restos ocultos de mujeres desaparecidas. El responsable, un hombre de baja estatura, rostro deformado y una vida marcada por la frustración. Su nombre era Fritz Honka. Fritz Honka nació en 1935, en Leipzig, Alemania. Creció durante la Segunda Guerra Mundial, en una familia disfuncional y violenta. Su padre fue arrestado por el régimen nazi y murió en un campo de concentración. Su madre no pudo con la carga de criar a los hijos sola. Fritz terminó en un hogar para niños del Estado, donde vivió parte de su niñez. Fue un chico delgado, débil y con dificultades de comunicación. Tenía problemas para relacionarse y más adelante se volvió tartamudo. Ya adulto, un accidente automovilístico le destrozó la cara, le rompió la nariz y le dejó un ojo desviado. Esa deformidad fue una marca que lo acompañó toda su vida. Vivía acomplejado por su aspecto. Medía apenas 1,5 metros, hablaba con dificultad y no mantenía relaciones duraderas. Se mudó a Hamburgo buscando oportunidades, pero nunca salió de los trabajos marginales. Dormía en camas alquiladas, comía mal, bebía mucho. Trabajó como obrero, pero jamás pudo sostener un empleo fijo por mucho tiempo. En 1967 encontró un lugar en el barrio de St. Pauli, una zona de Hamburgo conocida por su vida nocturna, bares baratos, prostitutas, alcohólicos y obreros solos. Allí alquiló el ático del edificio ubicado en Seistraße 74. Era un departamento pequeño, mal ventilado y oscuro, que con el tiempo se convirtió en el escenario de varios crímenes. Fritz pasaba sus noches en el bar Zum Goldenen Handschuh, un sitio ruidoso donde se reunían mujeres mayores, algunas sin hogar, muchas de ellas con dependencia al alcohol. No buscaba mujeres jóvenes, no buscaba belleza, buscaba vulnerabilidad. Honka sabía a quién elegir, mujeres sin familia, sin recursos, con una botella en la mano, que aceptaran irse con él por un lugar donde dormir y un trago más. Ahí era donde empezaba su cacería. Honka se acercaba a ellas con una mezcla de amabilidad torpe y alcohol gratuito. No tenía carisma, pero sabía lo que ofrecer. Una copa, algo de comida y una cama donde pasar la noche. Les hablaba con voz baja, algo pastosa por el alcohol, y si ellas se reían de su cara o de su modo de hablar, lo recordaba. No siempre reaccionaba en el momento, pero lo anotaba mentalmente. A muchas las llevaba en taxi hasta su departamento. Era una caminata larga desde el bar hasta Seistraße, y varias de sus víctimas estaban demasiado ebrias para caminar. Una vez arriba, el cuarto no era más que una pieza con una cama sucia, trapos colgados en la ventana y botellas apiladas por doquier. A veces, si ellas pedían dinero o no querían mantener relaciones, se enojaba. Pero lo que realmente lo alteraba era la burla. Si alguna de ellas se reía de su aspecto, lo insultaba o lo rechazaba de forma directa, Fritz explotaba. Según sus propias confesiones, las mataba con lo que tenía a mano. A veces eran sus propias manos. En otras ocasiones usaba un cinturón o una almohada. Lo hacía de forma impulsiva. No era un asesino meticuloso ni organizaba los crímenes con antelación, pero sí repetía un patrón. Violencia rápida y luego el intento de ocultamiento. Las mataba en la cama o cerca de ella y después, durante horas o días, pensaba cómo deshacerse del cuerpo. El problema era que no tenía la fuerza física para mover cadáveres completos. Por eso, desmembraba a sus víctimas. Lo hacía en el baño, en la cocina, con cuchillos de cocina comunes.
Cortaba las extremidades para poder meterlas en bolsas de basura y esconderlas en falsos compartimentos del desván. A algunas partes les envolvía varias veces en trapos o plástico, pero lo más común era simplemente apilarlas detrás de paneles de madera o dentro de armarios. Y las dejaba ahí. No salía a desechar nada. Todo quedaba en la casa. Su primera víctima confirmada fue Gertrude Breuer, desaparecida en diciembre de 1970. Tenía 42 años y era de origen austríaco. La conoció en el bar, como a casi todas. Después de una discusión, la estranguló en su cama y escondió el cuerpo en el armario, pero no pudo mantenerlo allí por mucho tiempo. El olor empezó a ser insoportable. Entonces comenzó a envolver restos en papel y bolsas negras, las distribuyó entre varios rincones de su cuarto y simplemente vivió entre ellos, rociando ambientadores. Le siguió Anna Beuschel, de 54 años, en 1972. La discusión se dio cuando ella, alcoholizada, empezó a insultarlo por su físico. Él le gritó que se callara, ella no lo hizo, y eso fue suficiente. Después, Ruth Schultz, de 52 años, llegó en 1975. El patrón fue el mismo: conocerse en el bar, compartir alcohol, llegar al apartamento, discutir y finalmente matarla en un arranque de furia. La última víctima, Frida Roblick, de 63 años, también fue asesinada en 1975. Algunos testigos la habían visto salir del bar con Honka esa noche. Al día siguiente, ella no regresó. Pero nadie denunció su desaparición, tampoco lo habían hecho con las anteriores. La policía por entonces no seguía de cerca las desapariciones de mujeres mayores en situación de calle o con adicciones. A los ojos del sistema, eran personas perdidas. Fritz Honka vivió durante años entre los restos de sus víctimas, durmiendo a metros de ellos, bebiendo entre olores insoportables y negando que algo no estuviera bien. Los vecinos del edificio se quejaban del hedor, pero era un lugar pobre, con cañerías antiguas, gatos callejeros y mucha humedad. Nadie imaginó otra cosa. Hasta que el 5 de julio de 1975, un incendio accidental en el departamento de abajo llevó a los bomberos al desván para revisar si el fuego se había propagado. Cuando entraron al cuarto de Honka, descubrieron el horror completo. Bolsas negras con restos humanos, huesos, trapos ensangrentados, y una atmósfera pesada que no podía explicarse con ninguna fuga ni animal muerto. La policía fue llamada inmediatamente. Los investigadores llegaron esa misma noche. Lo que encontraron no fue una escena del crimen, sino una acumulación de crímenes. El departamento estaba saturado de basura, botellas vacías, trapos sucios, platos con comida podrida y en distintos rincones, partes humanas en bolsas plásticas, detrás de muebles e incluso dentro de cavidades que Honka había creado en la pared. No había un intento real de borrar evidencia, solo esconder lo justo para que nadie notara, al menos desde afuera, lo que ocurría adentro. Algunos restos estaban en estado tan avanzado de descomposición que fue difícil determinar a cuál víctima pertenecían. En una de las bolsas hallaron una dentadura postiza, en otra, una pierna envuelta con cinta. Las paredes y el piso tenían marcas de sangre seca y los colchones estaban manchados. La policía comenzó a revisar cada centímetro del cuarto. Los forenses trabajaron durante días para identificar a las víctimas y armar una línea de tiempo. Mientras tanto, Fritz Honka no estaba en casa cuando ocurrió el incendio. Fue detenido poco después, en otro punto de la ciudad. Al principio fingió sorpresa, negó los hechos, dijo que lo acusaban injustamente. Pero ante la evidencia terminó confesando. Lo más desconcertante fue su tono. Hablaba como si relatara algo cotidiano. No mostró miedo ni culpa. Dijo que perdió el control cada vez que lo provocaban, que no lo planeaba, que simplemente pasaba. Describió cómo discutía con las mujeres cuando se burlaban de él, y cómo las estrangulaba cuando no obedecían, a veces con un cinturón, a veces con sus manos. Dijo que después del primer asesinato, entendió que nadie iba a venir a buscar a esas mujeres, y eso le dio libertad, porque según sus propias palabras, a nadie le importaban. Y eso era cierto. Ninguna de las 4 víctimas había sido reportada como desaparecida de forma formal. Todas eran mujeres solas, que vivían en la calle o en pensiones baratas, atrapadas en la adicción al alcohol, sin familia ni registros médicos actualizados.
La policía y los medios se vieron obligados a reconocer esa verdad incómoda. La sociedad no había buscado a esas mujeres, y por eso Honka pudo actuar sin interrupciones durante 5 años. No fue que supiera ocultar bien los crímenes, fue que a nadie le importó. Durante el interrogatorio, también relató cómo desmembraba los cuerpos. Lo hacía en la cocina, sobre una mesa pequeña. Usaba cuchillos viejos, incluso una pequeña sierra manual. No lo hacía con precisión, sino con desesperación. En más de una ocasión dijo, tardaba horas y terminaba exhausto. Luego los restos eran metidos en bolsas plásticas y escondidos en la vivienda. Nunca se deshizo de ningún cuerpo completo. Nunca los sacó de allí. El juicio comenzó en 1976. Honka fue diagnosticado con problemas psiquiátricos y fue declarado parcialmente responsable de sus actos. Lo condenaron a 15 años de prisión y fue internado en un hospital psiquiátrico bajo vigilancia. Pasó allí el resto de su vida. En 1993 fue liberado con nueva identidad, bajo condiciones médicas. Murió el 19 de octubre de 1998, a los 63 años, en un hospital de Hamburgo, por causas naturales. Fritz Honka no fue un asesino serial sofisticado ni meticuloso. No fue brillante, ni calculador. Fue un hombre marginado, con traumas, que vivía en un entorno olvidado y que encontró en la violencia una forma de controlar aquello que nunca había podido controlar en su vida: la humillación, el rechazo y el abandono. Su caso mostró algo que incomoda, que el mal no siempre tiene un rostro teatral o una historia extraordinaria. A veces se esconde en la rutina, en la decadencia y en los lugares que nadie quiere ver. Si este caso te impactó, apóyanos con un like. Durante años, la policía española no tenía idea de que detrás de la figura errante de un mendigo que dormía en estaciones de tren y comía de los cubos de basura, se escondía uno de los asesinos más letales de la historia criminal del país. Un hombre sin educación, sin rumbo, sin empatía, que mataba por impulso, por rabia, por deseo, capaz de asesinar a desconocidos, a conocidos, a hombres, mujeres, niños, ancianos, capaz de volver al lugar del crimen sin remordimiento alguno, de compartir un cigarrillo con un agente mientras describía cómo estranguló a una víctima o cómo profanó un cadáver sin mostrar una sola emoción. Esta es la historia real de Manuel Delgado Villegas, el asesino que confesó 48 crímenes, aunque solo 7 pudieron ser probados. Un caso tan extremo que obligó al sistema judicial español a enfrentarse a sus propios límites y que hasta hoy sigue siendo una de las historias más escalofriantes del crimen en Europa. Manuel Delgado Villegas nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla, en una casa pobre y con una tragedia ya marcada desde su primer aliento. Su madre murió durante el parto. Nunca la conoció, nunca la recordaría. La figura dominante en su vida desde entonces fue su padre, un vendedor ambulante de arrope, un jarabe espeso hecho de mosto, por el que al niño lo apodarían el arropiero. Cuando era muy pequeño, su padre se mudó a Mataró, en Cataluña, y fue allí donde Manuel comenzó a crecer sin estabilidad, sin cariño, sin estructura. Su infancia fue un campo baldío emocional. Desde temprano mostró signos de retraso en el desarrollo. No aprendía al mismo ritmo que los demás niños. Tartamudeaba. Tenía problemas graves para leer y escribir. Fue blanco de burlas y agresiones. Su relación con el sistema educativo fue casi inexistente. Nunca superó los primeros años de escuela, y el hogar tampoco le ofrecía refugio. Su padre, rígido y violento, lo trataba con indiferencia y desprecio. Su figura masculina de referencia era agresiva, ausente emocionalmente, y lo empujaba más y más hacia la calle. Ya en la adolescencia, Manuel vagaba solo, dormía donde podía. Se prostituía con hombres mayores por unas pocas monedas o un plato de comida. La homosexualidad en la España franquista era un delito, pero Manuel lo vivía como una forma de supervivencia. Su aspecto sucio, su ropa desgastada, su mirada perdida y su conducta errática comenzaron a hacerlo invisible para muchos. Era un paria, un nómada urbano. En 1961, con apenas 18 años, decidió alistarse en la Legión Española
una unidad militar que acogía a muchos hombres sin pasado, sin familia, sin rumbo. Allí encontró algo parecido a una estructura. Aprendió disciplina, brutalidad, violencia física. Fue en la Legión donde le enseñaron un movimiento letal que marcaría para siempre su forma de matar. El conocido como el golpe del legionario. Un golpe seco al cuello con el borde de la mano que puede romper la tráquea o provocar la muerte por asfixia inmediata. Manuel asimiló esta técnica y la convirtió en una de sus marcas personales. Pero su paso por la Legión no fue largo. Poco después de incorporarse, desertó. Volvió a la vida errante, recorriendo ciudades de España, de Francia, de Italia. Vivía del robo, del sexo ocasional, de la mendicidad. Entraba y salía de prisiones y hospitales psiquiátricos. No tenía arraigo en ninguna parte. No mantenía vínculos duraderos con nadie. Donde caía la noche, dormía. Si tenía hambre, robaba. Si alguien lo ofendía, reaccionaba con violencia. Y si el impulso era suficiente, mataba. El primer asesinato del que se tiene registro ocurrió el 21 de enero de 1964 en la playa de Lloraig, en Castelldefels, cerca de Barcelona. La víctima era un hombre llamado Adolfo Folch Muntaner. La razón detrás del crimen fue banal. Según confesó años después, discutieron y en un arrebato de furia lo estranguló. El cuerpo apareció poco después, pero nadie sospechó de Manuel. Ni siquiera estaba en el radar de la policía. Ese mismo patrón se repetiría muchas veces. Manuel mataba y desaparecía. Se marchaba de la ciudad, cambiaba de aspecto, dormía en la calle o se perdía en otro barrio. Nunca tenía un domicilio fijo. Nadie lo buscaba, y él tampoco dejaba rastros. No planeaba los asesinatos, no se anticipaba, no necesitaba motivos complejos. Si se sentía insultado, provocado, engañado, actuaba. En otros casos, simplemente se dejaba llevar por un impulso que ni él mismo entendía. Muchos de los crímenes los cometió contra personas que apenas conocía o que acababa de conocer. Una de las características más perturbadoras de su historial criminal es la absoluta variedad de las víctimas. No tenía un perfil fijo. Mató a hombres y mujeres, a jóvenes y ancianos. Mató por celos, por frustración sexual, por rabia contenida, por hambre, por una palabra mal dicha, por puro impulso. Y en algunos casos, después del asesinato, cometía actos de necrofilia. En su confesión, habló sin pudor sobre haber tenido relaciones sexuales con cuerpos sin vida. Lo relataba con frialdad, como si fuera una anécdota. En una ocasión, llegó a decir que había violado un cadáver 5 veces. La policía, perpleja, tuvo que corroborar sus historias viajando con él por todo el país. Uno de los asesinatos más documentados ocurrió en Ibiza, el 20 de junio de 1967. La víctima era Margaret Hélène Boudry, una turista francesa. Según contó el propio Manuel, discutieron por un asunto insignificante, y él reaccionó como siempre. La golpeó, la estranguló y abandonó su cuerpo. El caso no fue resuelto en su momento. La muerte de una extranjera no se conectó con el mendigo español que ya había matado varias veces sin dejar rastro. Nadie veía el patrón. Nadie conectaba los puntos, porque Manuel nunca repetía el lugar, ni el modus operandi exacto, ni buscaba ocultarse demasiado, solo desaparecía. El siguiente asesinato registrado ocurrió el 20 de julio de 1968, cuando Manuel mató a Venancio Hernández Carrasco, un hombre que vivía cerca del río Tajuña, en Madrid. La violencia que utilizó fue la misma, un golpe seco, un estrangulamiento. Venancio no supo qué lo golpeó hasta quedar sin vida. En ese momento, Manuel ya había desarrollado una reputación como un vagabundo problemático, pero no se sospechaba que fuera un asesino en serie. En abril de 1969, en Barcelona, Manuel cometió otro asesinato que tendría consecuencias decisivas en su captura años más tarde. La víctima fue Ramón Estrada Saldrich. Aunque en ese momento no se hizo la conexión, este crimen formaba parte de una escalada que la policía aún no lograba entender. Manuel continuaba moviéndose, conociendo lugares nuevos, durmiendo en calles distintas, alimentándose de sobras y llevando una vida de completa invisibilidad social. El 23 de noviembre de 1969, Anastasia Borrella Moreno, una mujer de 68 años que vivía en Mataró,
Fue víctima de uno de los crímenes más violentos de Manuel Delgado Villegas. Según su confesión, aquella noche Manuel la atacó con brutalidad. Primero la golpeó en la cabeza con un ladrillo, un golpe tan fuerte que pudo haberla dejado inconsciente al instante. Luego, sin mostrar ningún tipo de compasión, la empujó desde un puente. Pero la violencia no terminó ahí. Después de arrojarla, la arrastró hasta un túnel cercano y allí, con sus propias manos, la estranguló hasta quitarle la vida. Fue un acto brutal, rápido y despiadado, que refleja la naturaleza caótica y violenta de sus crímenes. Menos de un año después, el 3 de diciembre de 1970, otro hombre se sumó a la lista de víctimas de Manuel. Francisco Marín Ramírez, de 28 años, electricista y empleado de Renfe, además de amigo de Manuel, fue asesinado en circunstancias que reflejan la complejidad de las relaciones en la vida del asesino. Según confesó Manuel, Francisco había hecho insinuaciones sexuales hacia él, algo que Manuel no soportó. En respuesta, le propinó 2 puñetazos en la cabeza que le provocaron la muerte. El cuerpo de Francisco fue descubierto 9 días después, el 12 de diciembre, por un pescador que lo vio flotando en el río Guadalete, bajo el puente de San Alejandro en el puerto de Santa María, a 12 kilómetros del lugar del asesinato. Este caso muestra cómo las tensiones personales y los impulsos violentos de Manuel podían acabar en tragedia incluso con personas cercanas a él. Finalmente, el 18 de enero de 1971, ocurrió el asesinato que marcaría el fin de la libertad de Manuel Delgado Villegas. Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años, era considerada por Manuel su novia y él la presentó así incluso ante su propio padre. Antonia era una mujer promiscua y con una ligera discapacidad intelectual, lo que hacía su relación con Manuel compleja y cargada de violencia. Según el relato de Manuel, aquella noche mantuvieron relaciones sexuales en unos arbustos, pero Antonia le pidió hacer algo que a Manuel le repugnaba. Cuando se negó, ella lo insultó, diciéndole que no era hombre, alegando que otros hombres habían hecho lo que ella pedía. La respuesta de Manuel fue inmediata y fatal. La estranguló con sus propias mallas. Pero lo más perturbador no fue solo el asesinato. Después de esconder el cuerpo, Manuel volvió al lugar para tener relaciones sexuales con el cadáver durante 3 noches consecutivas. Cuando fue interrogado, aseguró que lo hacía porque, viva o muerta, ella seguía siendo su novia. Fue este crimen el que llevó a la policía a detenerlo y comenzar a desenmarañar el horror detrás del arropiero. Los crímenes confirmados de Delgado a menudo se informan erróneamente como 8 en lugar de 7. Esto probablemente proviene de un artículo de 1977 en el popular semanario El Caso, que proponía a Delgado como el posible asesino de Natividad Romero Rodríguez, una prostituta encontrada muerta en una gran tinaja de barro en una casa de campo cerca de Barajas, Madrid en 1969. Había sido violada y estrangulada con gran violencia por un hombre usando solo una mano 3 días antes, lo que llevó a los investigadores a sospechar de alguien con antecedentes militares. Posiblemente un piloto estadounidense de la cercana base aérea de Torrejón, ya que la víctima había sido vista a menudo en esa compañía. El crimen, sin embargo, sigue sin resolverse, y la policía nunca lo relacionó con Delgado. Otra víctima a menudo citada es Almudena Sánchez Ruz, asesinada en el puerto de Santa María en 1972. Pero en ese momento, Delgado ya estaba arrestada y bajo custodia. Delgado también afirmó haber asesinado a una mujer extranjera en Sant Feliu de Guíxols, apuñalado a otra en Alicante, estrangulado a un hombre homosexual con un alambre en Barcelona e incluso arrojado a otro cliente homosexual por un acantilado en El Garraf después de que la víctima dijera: «¡Qué belleza! ¡Qué vista! No me importaría morir aquí mismo». A lo que Delgado respondió: «Muere entonces». Y lo empujó. Tras la desaparición de Antonia Toñi Rodríguez Relinque, una mujer de 38 años con discapacidad intelectual que había sido vista en varias ocasiones en compañía de Delgado, la policía acompañó a Delgado a la comisaría del puerto de Santa María, donde fue interrogado por la Brigada de Investigación Criminal de Cádiz por la desaparición de quien ahora sabían que era su novia. Inicialmente negó haberla matado, pero tras el descubrimiento de su cuerpo en un paraje apartado conocido como Pago Galvecito,
A las afueras del puerto de Santa María, el 21 de febrero de 1971, confesó su asesinato. Delgado confesó haber estrangulado a la mujer con sus propias medias mientras mantenían relaciones sexuales. El periódico local, El Diario de Cádiz, lo apodó el estrangulador del puerto. Aunque este apodo se eliminó más tarde a petición de las autoridades locales del puerto, que temían que el nombre del pueblo quedara manchado. Durante los días siguientes, admitió su culpabilidad en los asesinatos de otras 4 personas y fue considerado el autor material de 7 asesinatos en total, incluidos 2 que inicialmente se consideraron accidentes. Antes de que se detuviera la investigación y Delgado fuera internado en una institución psiquiátrica, sin juicio ni condena formal. Durante el interrogatorio, Delgado mantuvo la calma y compartió muchos detalles de los crímenes con la policía. En el momento de su arresto, se difundió ampliamente que se le había diagnosticado síndrome XUIV, lo que provoca estatura alta, problemas de aprendizaje, dificultades en el habla, problemas de coordinación y problemas de comportamiento. Esto dio lugar a afirmaciones de que este podría ser el responsable de su comportamiento violento. Sin embargo, la relación entre el síndrome XUIV y el comportamiento violento ha sido refutada por estudios modernos sobre la afección. En el proceso de investigar la veracidad de sus acusaciones, el juez de instrucción del puerto de Santa María, Conrado Gallardo Ross, junto con los detectives implicados en los casos, acompañó a Delgado a los lugares de los crímenes durante 2 años, donde los recreó y explicó. Un detective en particular, Salvador Ortega, logró ganarse la confianza de Delgado y fue quien recibió la mayor cantidad de información. Las fotos tomadas durante la investigación muestran a Delgado sonriendo e incluso abrazando a los detectives, quienes usaron la forma cariñosa de su nombre, Manolo o incluso Manolito. Por cierto, Delgado se convirtió en el primer asesino en serie en viajar a los lugares de sus crímenes en avión. El sistema judicial español decidió internarlo en un hospital psiquiátrico penitenciario en Madrid, concretamente en Carabanchel, donde permaneció aislado del mundo durante años. En 1996, fue trasladado a un centro psiquiátrico en Badalona, en Cataluña, donde permaneció hasta su muerte, el 2 de febrero de 1998, causada por una enfermedad pulmonar vinculada al tabaco. La historia de Manuel Delgado Villegas no solo es la de un asesino en serie, es la historia de un hombre quebrado desde el inicio, y de un país que no supo detectarlo ni detenerlo hasta demasiado tarde. Un caso que aún hoy sirve para reflexionar sobre la importancia de la prevención, la salud mental y la justicia. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias. En Melbourne, Australia, diciembre de 1891, un olor extraño comenzó a salir de la chimenea de una casa recién alquilada. Los vecinos pensaron que era un animal muerto, pero cuando la policía arrancó los ladrillos sellados con cemento, encontró algo mucho peor: el cuerpo en descomposición de una mujer. No sabían que aquel descubrimiento era solo la última pieza en una cadena de asesinatos que cruzaban continentes. Tampoco sabían que el hombre responsable tenía otro nombre, otra esposa, y otros cadáveres escondidos bajo tierra. Esta es la historia de Frederick Bailey Deeming, un asesino cuya crueldad y habilidad para el engaño sembraron el terror en 2 hemisferios, y que incluso llegó a ser sospechoso de ser Jack el Destripador. Frederick Bailey Deeming nació el 30 de julio de 1853 en Ashby de la Zouch, una pequeña localidad del condado de Leicestershire, Inglaterra. Hijo de Thomas Deeming, un herrero, y Anne Bailey, Frederick creció en un hogar marcado por la severidad y la rigidez victoriana. Desde joven, mostró una tendencia inquieta. A los 16 años, abandonó su casa y se embarcó como aprendiz de marinero en barcos mercantes, lo que le permitió recorrer puertos de Sudáfrica, Australia y Sudamérica. No tardó en descubrir que la vida en alta mar no solo ofrecía libertad, sino también oportunidades para engañar y estafar. Durante los años siguientes, Deeming adoptó múltiples identidades.
Su capacidad para mentir con naturalidad le facilitó el acceso a círculos sociales que de otro modo le habrían sido ajenos. Fingía ser hombre de negocios, ingeniero, comerciante, y siempre tenía una historia lista para explicar su acento, su pasado y sus planes. Cada vez que se encontraba en problemas, simplemente cambiaba de nombre y de país. En 1881, bajo su nombre real, se casó en Rainhill, Inglaterra, con Mary James. Tuvieron 4 hijos y vivieron durante un tiempo en Hull, donde Frederick trabajaba en oficios vinculados al gas y la construcción. Sin embargo, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Era violento, manipulador y, por momentos, paranoico. También era un delincuente habitual. Fue arrestado por estafas, falsificación de documentos y perjurio. En una ocasión, fingió ser ingeniero para cobrar adelantos por contratos de obra pública inexistentes. Otra vez, intentó vender propiedades que no eran suyas. Cuando las autoridades se le acercaban, desaparecía. En 1887, Deming fue encarcelado por fraude en Sydney, Australia. Cumplió una condena de varios meses. Al salir, volvió a Inglaterra, pero no por mucho tiempo. Alternaba entre Londres, Liverpool, Johannesburgo y Montevideo, siempre cambiando de identidad, siempre cometiendo estafas, siempre escapando justo a tiempo. A menudo viajaba en barcos de pasajeros, donde entablaba relaciones con mujeres solteras a las que prometía matrimonio. En más de una ocasión, contrajo matrimonio sin haberse separado legalmente de Marie, convirtiéndose así en bígamo. En 1890 conoció a una joven llamada Helen Matheson. La sedujo con historias de fortuna minera en Australia y se casó con ella en Inglaterra, ocultando que aún estaba casado con Marie y que tenía 4 hijos. Poco después, fue arrestado en Montevideo por otro fraude y extraditado a Inglaterra, donde pasó 9 meses en la prisión de Hull. Al salir no volvió con Helen ni con Marie. En lugar de eso, se reinventó una vez más. En julio de 1891, alquiló una casa en Rainhill, cerca de Liverpool, bajo el nombre falso de Albert Williams. Allí llevó a su primera esposa, Marie, y a sus 4 hijos. Nadie supo con certeza qué ocurrió exactamente dentro de esa casa durante los días siguientes. Pero lo que se descubrió tiempo después reveló una escena macabra. Deming asesinó a Marie, degollándola brutalmente. Luego mató a sus hijos. 2 fueron estrangulados y los otros 2 degollados. Enterró los 5 cuerpos bajo el piso de una de las habitaciones, cubriéndolos con cemento. Alquiló los servicios de un albañil para sellar el suelo, asegurándose de que nadie pudiera descubrir lo que había hecho. Pocos días después abandonó la casa. Ya no era Albert Williams. Ahora se hacía llamar Baron Swanston, un supuesto aristócrata australiano que buscaba establecerse en Melbourne. A bordo del RMS Kaiser Wilhelm II, partió hacia Australia. Durante el viaje conoció a una mujer joven llamada Emily Lydia Mather, de familia inglesa residente en Richmond, un suburbio de Melbourne. Deming la sedujo, prometiéndole una vida de lujos y aventuras. Ella aceptó casarse con él. Se celebró la boda en noviembre de 1891, apenas unas semanas después de su llegada. Emily se mudó con él a una casa alquilada en Andrew Street, Windsor, también bajo el nombre de Williams. Nadie sospechaba nada extraño al principio. Pero el 24 de diciembre, apenas un mes después de la boda, Deming la asesinó. La golpeó en la cabeza, le cortó la garganta y escondió su cuerpo debajo de la chimenea de la sala. Selló el hueco con cemento, tal como había hecho antes. Después se marchó de la casa, abandonándola con el alquiler impago. Durante semanas, la propiedad permaneció cerrada. Los vecinos comenzaron a notar un hedor insoportable que salía de la chimenea. Pensaron que se trataba de un animal muerto hasta que un agente inmobiliario decidió investigar. El 3 de marzo de 1892, se rompieron los ladrillos y se descubrió el cuerpo de Emily en avanzado estado de descomposición. La policía no tardó en relacionar a Mr. Williams con la víctima y una investigación a fondo comenzó. La prensa se apoderó del caso. Lo que encontraron al seguir sus huellas los llevaría de regreso a Inglaterra, a Rainhill, donde otra casa había sido abandonada hacía meses. Excavaron el piso y encontraron 5 cuerpos. La historia tomaba otra dimensión. Mientras tanto, Deming había huido a Australia Occidental, utilizando otra identidad, Harry Lawson. Se encontraba en la ciudad de Southern Cross.
buscando casarse nuevamente con otra mujer. Pero los retratos y descripciones distribuidos por la policía permitieron que un oficial local lo reconociera y lo arrestara el 11 de marzo de 1892. Fue trasladado a Melbourne para enfrentar juicio por el asesinato de Emily Mather. Durante el proceso judicial, Frederick Deming ofreció una defensa confusa. Afirmó que sufría de epilepsia, que tenía sífilis desde hacía años, que escuchaba voces y que era víctima de visiones causadas por el espíritu de su madre muerta. El tribunal ordenó varias evaluaciones psiquiátricas. Aunque algunos médicos consideraron que tenía signos de desequilibrio mental, la corte concluyó que era plenamente consciente de sus actos y que había actuado con premeditación. La sentencia fue directa: culpable. Pena de muerte por ahorcamiento. La ejecución tuvo lugar el 23 de mayo de 1892 en la prisión de Melbourne Gaol. A las 10:00 de la mañana, Deming fue llevado al patíbulo. No mostró arrepentimiento ni remordimiento. Murió colgado ante la mirada de un grupo reducido de testigos. Afuera, más de 12,000 personas celebraron su muerte en las calles, en una escena que recordaba más a un espectáculo público que a una ejecución. Pero incluso muerto, Frederick Deming no dejaría de ser noticia. En esos días, varios periódicos británicos y australianos comenzaron a sugerir que él podría ser Jack el Destripador. Algunos testigos afirmaban haberlo visto en Londres en 1888, durante la época de los asesinatos en Whitechapel. Sus antecedentes violentos, su crueldad con las mujeres y su estilo de vida errante parecían coincidir con el perfil del asesino que había aterrorizado al East End de Londres. Sin embargo, la teoría fue desacreditada por varias razones. Para 1888, hay registros de que Deming se encontraba en Sudáfrica, involucrado en negocios fraudulentos. Además, la policía británica nunca lo incluyó en su lista seria de sospechosos. A pesar de las coincidencias superficiales, no existía evidencia sólida que lo vinculara a los crímenes del Destripador. El cuerpo de Frederick Deming fue enterrado en una tumba sin nombre dentro del cementerio de la prisión. Antes, su máscara mortuoria fue moldeada por médicos forenses. También se tomaron moldes de su mano y cráneo, con fines de estudio. Algunos de estos objetos aún se conservan en museos en Inglaterra y Australia. Hoy su historia persiste no solo como la de un asesino múltiple y estafador internacional, sino como una figura que marcó una época, tanto por la magnitud de sus crímenes como por la fascinación morbosa que generó en la prensa y la opinión pública. Su caso representó uno de los primeros ejemplos globalizados de criminalidad moderna. Múltiples identidades, varios países, distintos métodos, pero un mismo patrón de manipulación, engaño y violencia. Y al final, la máscara cayó. Pero la imagen de Frederick Deming sigue siendo, aún hoy, una sombra sin rostro en los márgenes de la historia criminal. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Una furgoneta blanca, estacionada tras un centro comercial de Connecticut, parecía inofensiva. Nadie imaginaba que dentro se ocultaba algo mucho más oscuro que herramientas de trabajo o chatarra. Durante meses, esa furgoneta circuló por las calles como si nada, mientras su dueño dormía al lado de un cadáver en descomposición, comía hamburguesas y recorría zonas suburbanas buscando su próxima víctima. El hombre detrás del volante era William Devin Howell, y lo que ocultaba no era solo un cuerpo. Era una historia espeluznante que hasta hoy marca un antes y un después en la memoria criminal de Estados Unidos. William nació el 11 de febrero de 1970 en Hampton, Virginia. Su infancia no fue particularmente distinta a la de otros niños de clase baja, pero tampoco fue estable. Cambios constantes de vivienda, dificultades económicas y un entorno familiar fragmentado marcaron su crecimiento. Con los años, los trabajos inestables se convirtieron en su rutina. Cortaba césped, hacía mudanzas o cuidaba niños por unos cuantos billetes. Nunca se establecía en un lugar por mucho tiempo. Para 2003, William tenía 33 años y había encontrado un modo de sobrevivir moviéndose entre las ciudades de Waterbury, New Britain y Hartford, en el estado de Connecticut. Ese año, conducía una Ford Econoline, una de esas furgonetas amplias, sin ventanas traseras. Era su herramienta de trabajo, su dormitorio ocasional
y su lugar favorito para cometer crímenes. Años después, la policía bautizaría a ese vehículo como su Murder Mobile, el lugar donde varias personas morirían a manos de Howell, sin que nadie lo sospechara. Todo comenzó el 15 de julio de 2003. Nilsa Arizmendi, de 33 años, era una mujer con problemas de adicción que vivía en un motel de Wethersfield. Aquel día subió a la furgoneta de Howell. Era algo habitual. Él ofrecía dinero a cambio de favores sexuales, especialmente con mujeres vulnerables. Pero esa noche Nilsa no volvió. Su hermana reportó la desaparición casi de inmediato, y en su declaración mencionó algo inquietante. Nilsa le había dicho que iba a encontrarse con un hombre que conducía una furgoneta blanca. Esa pista aislada no fue suficiente en su momento. La policía no actuó con rapidez. Nilsa era drogadicta, con antecedentes, y eso hizo que no se le diera prioridad al caso. Howell siguió con su vida como si nada. En su furgoneta había rastros de sangre, pero él mismo la limpiaba de forma meticulosa, aunque no del todo. En los meses siguientes, más personas desaparecerían. Las víctimas eran en su mayoría mujeres jóvenes, con problemas de adicción o sin hogar, todas en situación vulnerable. No eran elegidas al azar. Howell buscaba presas fáciles, personas que no serían extrañadas con urgencia, que se movían en los márgenes de la sociedad. Una de ellas fue Diane Cusack, de 53 años. Llevaba tiempo sin contacto con su familia y no se denunció su desaparición de inmediato. Luego fue Joyvalyn Martínez, de solo 24 años, residente de East Hartford. A ella también se la tragó la tierra. Lo mismo ocurrió con Mary Jane Menard, de 40 años, conocida en las calles de New Britain. Nadie sabía a dónde habían ido, pero todas compartían un patrón. Habían estado en zonas donde se había visto la furgoneta blanca de Howell. Para el otoño de ese mismo año, Howell ya había asesinado a por lo menos 3 mujeres más. Algunas víctimas fueron encontradas sin ropa, con signos de violencia extrema. En ciertos casos, se observaron mutilaciones. Una de las víctimas, según sus propias confesiones posteriores, permaneció sin vida dentro de su vehículo durante más de 2 semanas. Era pleno verano. Howell dijo que hacía demasiado frío para enterrarla, una excusa absurda. En realidad, la mantenía allí porque aún no había encontrado un lugar donde esconder el cuerpo. Dormía junto a ella. Comía al lado del cadáver. En sus propias palabras, le hablaba. La llamaba su baby. Le pedía perdón. A veces, incluso, encendía la radio para ella. La policía no logró conectar los casos de inmediato. Eran desapariciones dispersas, sin relación aparente. Pero en 2005, un hecho cambiaría el rumbo de la investigación. William Howell fue detenido en Virginia por una infracción de menor nivel. Cuando registraron su furgoneta, encontraron rastros de sangre humana en el asiento trasero. Análisis posteriores confirmaron que pertenecía a Nilsa Arizmendi. Ese hallazgo le valió una acusación por homicidio culposo y, en 2007, Howell se declaró culpable bajo una figura legal conocida como Alford Plea. No admitía haberla matado, pero aceptaba que había suficiente evidencia para condenarlo. Recibió una condena de 15 años. Lo más inquietante era que, en ese momento, nadie sabía que había muchas más víctimas. La historia podría haber terminado allí, con un asesinato aislado, pero algo no cuadraba. Howell tenía anotaciones extrañas, dibujos, nombres sueltos y frases oscuras en sus pertenencias. Además, alguien mencionó que solía referirse a un lugar específico de New Britain como su jardín. La expresión no tenía sentido hasta que, en 2007, un cazador encontró restos humanos en un área pantanosa tras el centro comercial de Hartford Road. No era un esqueleto, eran varios. La policía organizó excavaciones. Lo que encontraron fue una fosa común, aunque los cuerpos estaban en tumbas separadas. Las víctimas habían sido enterradas cuidadosamente, como si el asesino no quisiera que se tocaran entre sí. Los restos pertenecían a 3 mujeres, Diane Cusack, Mary Jane Menard y Joyvalyn Martínez. Las autopsias revelaron signos claros de violencia, pero el tiempo transcurrido había borrado muchos detalles. Fue un golpe para la comunidad. Howell, ya preso, fue identificado como el principal sospechoso. Pasaron años sin nuevos hallazgos, pero en 2015,
Una nueva búsqueda con tecnología más moderna permitió hallar 4 cuerpos más en la misma zona. Entre ellos estaba Nilsa Arismendi, cuya sangre había sido el detonante de todo. También encontraron los restos de Marilyn González, de 26 años, Melanie Ruth Camillini, de 29, y Danny Lee Wisnant, una persona transgénero de 44 años. Howell se refería a ese terreno como mi jardín de huesos. Allí enterraba a sus víctimas, lejos de miradas indiscretas, en un área boscosa a la que solo él accedía. Los detectives sabían que no podían basarse solo en hallazgos forenses. Necesitaban una confesión completa. Y fue entonces cuando una periodista, Ann K. Howard, comenzó a cartearse con Howell. Lo convenció de hablar, y lo hizo. En esas cartas, Howell reveló detalles escalofriantes. Admitió haber asesinado a todas las víctimas. Habló de los métodos que usaba, del placer que sentía al dominarlas, de cómo se alimentaba después de los crímenes como si nada hubiera pasado. Dijo que, en al menos un caso, se acostó junto al cadáver durante días, como si fuera una novia dormida. Expresaba remordimiento, pero no el suficiente como para dejar de relatar todo con crudeza. Se describía como un monstruo, como el Reaper enfermo. Howell no solo mataba, humillaba, golpeaba, violaba y luego enterraba los cuerpos con una precisión que le hacía sentir dueño de un pequeño mundo escondido. Cada tumba tenía una posición específica, no improvisaba. Para él, cada víctima era parte de un patrón, aunque jamás admitió por qué las elegía. Nunca habló de motivaciones profundas. Solo decía que era impulsivo, que algo dentro de él lo obligaba a hacerlo. Durante esas conversaciones con Ann K. Howard, William Devin Howell se mostró más abierto de lo que nadie imaginaba. A medida que los meses pasaban, sus cartas no solo detallaban sus crímenes, sino que también revelaban parte de su personalidad. No era alguien que se presentara como loco o poseído por fuerzas externas. Era consciente de lo que había hecho. Sabía que sus actos eran atroces, pero eso no lo detenía. Incluso llegó a decir que su única preocupación durante sus asesinatos era no ser atrapado. Su relato sobre el asesinato de Danny Lee Wisnant fue uno de los más perturbadores. Howell no solo ocultó su identidad de género, sabiendo que era una persona transgénero, sino que también se refirió a esa víctima con desdén y burla en sus escritos. Fue el único caso en que Howell mostró un desprecio explícito hacia la identidad de alguien. Eso levantó preguntas sobre si su impulso asesino tenía también un componente de odio dirigido, más allá del oportunismo. Sin embargo, él mismo dijo que mataba por impulso, no por ideología. Los investigadores pudieron confirmar que todas las víctimas habían sido asesinadas en la furgoneta. Ahí ocurrían las agresiones sexuales, los golpes y, en la mayoría de los casos, el estrangulamiento. Después, los cuerpos eran envueltos en cobijas viejas y trasladados durante la noche hasta el terreno tras el centro comercial, una zona de acceso limitado, rodeada de árboles y matorrales. Era un lugar que Howell conocía bien y que había visitado incluso antes de comenzar los crímenes. Era, en su mente, su propio cementerio privado. La existencia de ese jardín no solo demostraba la premeditación en sus actos, sino también una conexión emocional con sus crímenes. No abandonaba los cuerpos en cualquier parte. Los enterraba allí, a distancia pero accesibles, como si necesitara saber que seguían cerca. Durante los interrogatorios, admitió haber visitado el lugar incluso después de cometer los asesinatos, a veces solo para caminar entre las tumbas. Lo hacía con cuidado, evitando pisar encima. Decía que sentía culpa, pero no podía evitarlo. En 2017, William Devin Howell fue llevado ante el tribunal para enfrentar los cargos por 6 asesinatos adicionales. La evidencia era irrefutable. Había ADN, restos humanos, objetos personales de las víctimas hallados entre sus pertenencias y, sobre todo, su confesión. En una de las audiencias más intensas del sistema judicial de Connecticut, Howell escuchó a los familiares de sus víctimas llorar, gritar y exigir justicia. Él no los miraba. Mantenía la cabeza baja y las manos cruzadas, como si no quisiera estar allí. Cuando el juez le ofreció la oportunidad de hablar, Howell se levantó, tomó aire y dijo: «No hay nada que pueda decir para borrar el dolor que he causado. Lo sé, solo puedo pedir perdón. Yo merezco morir, pero ya que eso no va a pasar, espero que mi sufrimiento en prisión sirva de algo para ustedes».
Era una declaración calculada. Muchos lo interpretaron como una forma de evitar el juicio completo, que sin duda habría mostrado imágenes y testimonios aún más crueles. El tribunal lo condenó a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Con eso, Howell sumaba un total de 360 años de prisión. No tenía posibilidad alguna de salir libre. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde vive hasta el día de hoy, sin contacto con el exterior salvo por correspondencias ocasionales. Su furgoneta fue destruida, pero las fotos de su interior siguen siendo una pieza clave en los cursos de criminología y en reportajes sobre asesinos en serie. Un colchón sucio, bolsas negras, cinta adhesiva, sogas y manchas de sangre se mezclaban con envoltorios de comida rápida y revistas pornográficas. Ese era el mundo de Howell, una mezcla de banalidad y horror, de rutina y muerte. Las autoridades han dejado claro que, aunque 7 víctimas fueron identificadas, no descartan que haya más. En cartas posteriores, Howell insinuó que podrían existir otras mujeres, pero nunca dio nombres. Su intención era mantener un cierto poder sobre la narrativa, retener algo para sí mismo, y eso alimenta el temor de que su jardín no haya sido el único lugar donde ocultó cuerpos. En los años siguientes a su condena, el caso de William Devin Howell dejó marcas profundas en la sociedad de Connecticut. Se creó una unidad especial de investigación para casos de personas desaparecidas. Las fuerzas del orden comenzaron a revisar con más atención las denuncias que antes eran ignoradas, especialmente cuando se trataba de personas sin hogar o con problemas de adicción. El jardín de Howell no solo reveló los horrores de un asesino en serie, sino también las fallas de un sistema que no protegía a los más vulnerables. Las familias de las víctimas, por su parte, continúan exigiendo memoria. Se han levantado placas conmemorativas cerca del terreno donde fueron encontrados los cuerpos. Se celebran vigilias cada año. El nombre de William Devin Howell no se menciona. La intención no es recordar al asesino, sino a quienes murieron a manos de alguien que supo cómo pasar desapercibido mientras acumulaba víctimas con una frialdad que solo ahora, con el paso del tiempo, puede entenderse del todo. El caso de Howell se mantiene como el más letal en la historia criminal de Connecticut, no porque haya matado a cientos, sino por la manera en que lo hizo. Silencioso, metódico, en una camioneta blanca cualquiera, entre calles comunes y personas invisibles. Y cuando uno repasa esa historia, el miedo ya no viene del monstruo en la oscuridad. Viene de la certeza de que, por mucho tiempo, nadie lo notó. Comparte este video para que más personas conozcan este caso. Una vez, en un vecindario tranquilo de Nueva Jersey, vivía un hombre corpulento, reservado, padre de familia, que salía cada mañana como cualquier otro trabajador. Nadie sospechaba que detrás de su mirada fría se ocultaba uno de los asesinos más letales y metódicos que Estados Unidos haya conocido. Un hombre que, durante más de 2 décadas, logró vivir una doble vida tan cuidadosamente construida que ni sus vecinos, ni su esposa, ni sus hijos, ni siquiera la policía, supieron la verdad hasta que ya era demasiado tarde. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey. Su infancia fue un infierno doméstico. Su padre, Stanley Kuklinski, era alcohólico y extremadamente violento. Su madre, Anna McNally, una inmigrante católica de profundas creencias religiosas, también lo golpeaba, a menudo con objetos contundentes. Richard creció en un hogar donde el castigo físico era cotidiano y la violencia, un idioma natural. Uno de sus hermanos murió cuando era niño, presuntamente asesinado por su propio padre. Aquello dejó una marca permanente. Desde muy joven, Kuklinski mostró señales claras de desensibilización. A los 5 años ya tenía arrebatos de furia difíciles de controlar. En la escuela se volvió introvertido, solitario, incapaz de relacionarse con sus compañeros. Abandonó los estudios temprano y comenzó a vagar por las calles de Jersey City, donde la violencia callejera era común y donde la ley del más fuerte se imponía. Ahí desarrolló su propio código. Quien lo humillaba, lo golpeaba o lo desafiaba, no debía quedar impune. A los 13 años cometió su primer asesinato. Golpeó hasta la muerte a un chico mayor que solía acosarlo. Lo hizo con un palo de madera. Luego, sin mostrar arrepentimiento, regresó a su casa como si nada. Según relataría años después,
Fue en ese momento que comprendió lo fácil que era matar a alguien y lo bien que se sentía hacerlo. Durante su adolescencia comenzó a frecuentar los barrios bajos de Nueva York. Se involucró con pandillas locales y comenzó a delinquir de forma sistemática. Robos menores, peleas, extorsión. Pronto se le conoció como alguien dispuesto a resolver cualquier problema, siempre que el precio fuera el adecuado. Tenía una complexión imponente. Medía más de 1,95, pesaba más de 130 kilos y sus manos parecían capaces de aplastar cualquier cosa. Pero más allá de su fuerza física, lo que lo distinguía era su absoluta falta de empatía. No gritaba, no perdía el control, mantenía siempre el mismo tono, un tono helado. Por eso lo apodaron más tarde The Iceman. A mediados de los años 60, Richard conoció a Barbara Pedrici, una joven de clase media que trabajaba como secretaria. Se casaron y tuvieron 3 hijos. Ella no sabía nada de su pasado violento. Él se mostraba como un hombre protector, serio, que trabajaba duro para mantener a su familia. Le dijo que trabajaba en el negocio de distribución de películas y más tarde que se dedicaba a importar mercancías. Nunca explicó mucho más. Durante años, Bárbara creyó que su marido era simplemente un hombre de carácter fuerte y reservado. Pero en la intimidad del hogar, Kuklinski también mostraba su verdadero rostro. Maltratos físicos, explosiones de ira, silencios prolongados y un control absoluto sobre todos. Mientras tanto, Kuklinski iba perfeccionando su carrera en el crimen. Comenzó trabajando como cobrador para usureros locales y mafiosos del área de Nueva Jersey y Nueva York. Se le encomendaban tareas que requerían intimidación, castigo físico o asesinato. No hablaba más de la cuenta, no dejaba testigos, no generaba sospechas. Se ganó una reputación entre varias familias mafiosas, especialmente la familia de Cavalcante, y supuestamente también tuvo vínculos con la familia Gambino. Aunque algunos de estos nexos nunca fueron confirmados oficialmente, la policía logró establecer que Kuklinski trabajó, al menos durante un tiempo, con Roy DeMeo, un sicario notorio de los Gambino. Durante los años 70 y 80, Kuklinski desarrolló un estilo propio para asesinar. No seguía un patrón fijo. A veces disparaba a sus víctimas, otras las apuñalaba, estrangulaba, golpeaba o envenenaba con cianuro. En ciertos casos, congelaba los cadáveres en cámaras frigoríficas industriales para dificultar el cálculo de la hora de la muerte. Esta práctica fue la que más tarde le valdría su apodo. Era metódico, perfeccionista y jamás cometía 2 veces el mismo error. Tenía acceso a distintos tipos de armas y no le temblaba la mano si debía acabar con alguien a plena luz del día. Usaba lugares remotos para deshacerse de los cuerpos, barriles sellados, zonas boscosas, sótanos abandonados. Uno de sus crímenes más conocidos fue el de George Maliban, cometido en 1980. Maliban se reunió con Kuklinski para cerrar un negocio de estafas con videocintas. Kuklinski le disparó y metió su cuerpo en un barril que luego abandonó. En 1981, mató a Louis Masgay, un distribuidor con quien había tenido desacuerdos financieros. Congeló su cuerpo durante más de 1 año y lo abandonó en un bosque. Cuando la policía encontró el cadáver, quedó desconcertada por el estado del mismo. Parecía recién asesinado. Un forense descubrió que aún estaba congelado por dentro. Fue la primera pista real de que el asesino estaba manipulando los tiempos de muerte. En 1982 asesinó a Gary Smith, un asociado suyo que comenzó a levantar sospechas. Lo envenenó con cianuro en una hamburguesa y lo remató por estrangulamiento. El cuerpo fue escondido bajo una cama en un motel, donde permaneció descomponiéndose durante días. Meses después también mató a Daniel Deppner, otro cómplice que sabía demasiado. Lo envenenó de la misma forma y dejó su cuerpo en una zona boscosa, envuelto en bolsas plásticas. La policía ya comenzaba a notar un patrón, aunque aún no conocían al responsable. Ese mismo año, en un caso distinto, Kuklinski asesinó a Paul Hoffman, un farmacéutico que intentaba venderle píldoras falsas. Lo mató en un acuerdo fallido, y aunque el cuerpo nunca fue recuperado, la evidencia circunstancial apuntaba a Kuklinski. Para entonces, ya había matado al menos a 5 personas de forma confirmada. Pero su historial real, según sus propias confesiones, superaba los 100 asesinatos. Richard Kuklinski no mataba por necesidad. No lo hacía por impulso ni por rabia.
Mataba por encargo, por dinero, por conveniencia. A veces, simplemente porque podía. Algunas de sus víctimas ni siquiera eran parte de negocios ilícitos. Una vez confesó haber matado a un hombre que lo miró mal en la calle. Otras veces probaba nuevos métodos solo para ver si funcionaban. Veneno en el café, disparos a quemarropa desde un coche, incluso ataques con ballesta o granada. Se jactaba de que nunca fue atrapado porque no tenía un modus operandi único. Era impredecible, calculador, letal. A lo largo de los años, la policía comenzó a acumular pistas dispersas, pero no lograban unir los cabos. Kuklinski no tenía antecedentes penales serios, ni registros que lo vincularan directamente con ninguna de las víctimas. Parecía invisible, hasta que en 1985 el FBI y la División de Justicia de Nueva Jersey decidieron intervenir. Iniciaron una operación encubierta, infiltrando a un agente de la ATF, Dominic Polifrone, haciéndose pasar por un asesino a sueldo que trabajaba para la mafia. Se hizo amigo de Kuklinski y grabó varias conversaciones en las que éste admitía su participación en múltiples homicidios. Incluso aceptó un encargo para asesinar a alguien usando cianuro. La operación fue precisa y rápida. En diciembre de 1986, luego de documentar suficiente evidencia, Kuklinski fue arrestado cerca de su casa. No opuso resistencia. Su esposa estaba con él. Fue entonces cuando ella supo por primera vez con quién había estado casada durante más de 20 años. Durante los registros, se descubrieron armas, veneno, documentos falsos y otros elementos que confirmaban su implicación en una larga cadena de crímenes. La imagen del padre protector, trabajador y silencioso se derrumbó en cuestión de horas. Kuklinski fue llevado a juicio en marzo de 1988. La fiscalía presentó pruebas contundentes de al menos 5 asesinatos cometidos entre 1980 y 1983. El jurado no tardó en declararlo culpable. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Más adelante, en 2003, se declaró culpable del asesinato del detective Peter Calabro, ocurrido en 1980, a cambio de que se desestimara la pena de muerte. Se le sumaron 30 años más de condena. Desde prisión, Kuklinski se volvió una figura mediática. Concedió varias entrevistas televisadas para HBO, donde narró sus crímenes con detalle, sin mostrar culpa. En esas entrevistas, afirmó haber matado entre 100 y 200 personas, aunque los investigadores creen que muchas de esas cifras fueron exageradas. Lo cierto es que Kuklinski conocía demasiados detalles de asesinatos no resueltos. Muchos de los casos que mencionó coincidían con cuerpos hallados y modus operandi conocidos. La duda sobre cuántos asesinatos realmente cometió lo acompañó hasta su muerte. Richard Kuklinski murió el 5 de marzo de 2006 en el hospital del Centro Médico St. Francis, dentro del sistema penitenciario de Trenton, Nueva Jersey. Tenía 70 años. Oficialmente murió por causas naturales, aunque su esposa llegó a sospechar que alguien pudo haberlo silenciado para siempre. Nunca se comprobó. A día de hoy, Kuklinski sigue siendo uno de los asesinos más enigmáticos del siglo XX. Su capacidad para mantener una doble vida durante tanto tiempo, su frialdad al ejecutar asesinatos y la facilidad con la que se movía entre el mundo familiar y el criminal lo convirtieron en un caso único. No era un psicópata descontrolado ni un criminal caótico. Era, como él mismo dijo una vez, solo un hombre de negocios con métodos diferentes. Y esos métodos, congelados en el tiempo, siguen helando la sangre de quienes escuchan su historia. Si quieres que sigamos con más relatos, apóyanos con tu like. Nadie lo notó al principio. Era solo un campesino más en una región olvidada de China. Un hombre de rostro serio, de ojos oscuros y expresión impenetrable, que caminaba solo por los caminos de tierra, saludando sin sonreír. En los mercados rurales, algunos lo conocían de vista, pero nadie sabía con exactitud a qué se dedicaba. No hablaba con los vecinos. No invitaba a nadie a su casa. Pero lo que nadie sabía era que en el interior de su vivienda, mientras el pueblo dormía, él cocinaba carne humana. Y lo había estado haciendo durante años. Zhang Yongming nació en 1956, en la provincia de Yunnan,
una región montañosa y agrícola del suroeste de China. Su infancia no quedó registrada en archivos públicos. No hay reportes escolares, ni entrevistas familiares, ni biografías oficiales. Lo poco que se sabe es que creció en un entorno rural, donde la ley se sentía más lejana que el propio gobierno, y donde la pobreza era el estado natural. Desde joven mostró una personalidad cerrada, callado, reservado. No participaba en reuniones del pueblo, no tenía vínculos cercanos, ni pareja conocida. Para muchos, simplemente no existía. Su nombre apareció por primera vez en los registros del Estado en 1979, cuando fue condenado por asesinato. Cometió un homicidio intencional, según consta en documentos judiciales. El contenido de aquel crimen nunca fue revelado públicamente por las autoridades, pero fue lo suficientemente grave como para recibir la pena de muerte. Sin embargo, la condena fue suspendida por 2 años, una figura legal en China que permite la conmutación si el reo demuestra buena conducta durante ese periodo. Zhang fue trasladado a prisión, pasó años bajo vigilancia, no cometió incidentes registrados. Fue considerado apto para reducción de pena, y con el paso del tiempo, su condena fue reducida. Finalmente, fue liberado en septiembre de 1997. Al salir de prisión, el gobierno del condado de Jining, como parte de un programa de reintegración social, le asignó una pequeña parcela de tierra en la aldea de Nanmen, una comunidad agrícola ubicada a las afueras de Kunming, la capital provincial. Allí, entre campos de arroz, árboles frutales y caminos de tierra, Zhang se estableció en una casa sencilla, de ladrillo, con techo bajo, una cocina de carbón y patio cercado por arbustos. Era una propiedad modesta, como muchas otras en la zona. No tenía lujos, pero era suficiente para vivir en soledad. Nadie sabía que en esa misma casa, años después, empezaría a desaparecer gente. Zhang no buscó trabajo formal. Tampoco pidió asistencia a vecinos ni intentó vincularse con la comunidad. Cultivaba su propio alimento. Criaba perros. Vendía pequeñas cantidades de carne en los mercados rurales. No llamaba la atención. En las ferias de la región, se le veía de vez en cuando vendiendo cortes etiquetados como carne exótica, en especial carne de avestruz, una rareza que despertaba cierta curiosidad, pero que pocos se detenían a preguntar demasiado. Mientras tanto, mantenía las puertas de su casa cerradas, las ventanas cubiertas, y la mayoría de su tiempo lo pasaba solo, dentro de su propiedad. En marzo de 2008, los primeros jóvenes comenzaron a desaparecer en la región. Eran adolescentes varones, campesinos o estudiantes de pueblos vecinos, que solían caminar a pie por los senderos que atravesaban las colinas. El patrón se repetía. Salían por la tarde, algunos en busca de leña, otros rumbo al mercado o a casa de amigos, y simplemente no volvían. Las familias denunciaban su desaparición en las comisarías locales, pero la respuesta era la misma. Probablemente se hayan ido a trabajar a otro pueblo. En muchas zonas rurales de China, especialmente en esa época, el tráfico de personas y la migración informal eran comunes. Los funcionarios solían dar por cerrados los casos a las pocas semanas, sin abrir investigaciones reales. Zhang se aprovechó de esa negligencia. Su casa estaba ubicada cerca de un camino poco transitado, un atajo que conectaba con la ruta hacia el mercado. Observaba a los jóvenes que pasaban por allí. Sabía cuáles caminaban solos, qué días, a qué horas. No necesitaba armas. Cuando veía pasar a alguien que coincidía con su perfil, salía en silencio y lo abordaba por detrás. Usaba sus manos, o a veces una cuerda. Los estrangulaba con rapidez, en el bosque o cerca de su terreno. Luego arrastraba el cuerpo hasta su casa, evitando caminos principales. Era cuidadoso. Preciso, metódico, no dejaba rastros visibles. Una vez dentro, comenzaba el proceso. Quitaba la ropa de la víctima, lavaba el cuerpo, usaba cuchillos grandes, similares a los de carnicero, para desmembrar extremidades. Separaba órganos. Partes del cuerpo eran quemadas detrás de su casa, en un horno improvisado. Otras eran enterradas en el jardín. Las más selectas, muslos, glúteos, pecho, eran limpiadas, cortadas en tiras finas y colgadas para secar. La técnica era similar a la que se usaba para secar carne de cerdo. En su cocina había ganchos metálicos.
alambres tensados sobre la chimenea y clavos en la pared. Los pedazos de carne humana se convertían en charqui. Los ojos de las víctimas eran colocados en frascos con alcohol, flotando en líquido amarillento, y almacenados en repisas junto a botellas de medicina herbaria. Nadie entraba a su casa, nadie preguntaba. Chang alimentaba a sus perros con partes humanas, otras las cocinaba. Freía órganos con aceite y cebolla, hervía huesos para hacer caldo, y lo más perturbador, parte de esa carne la vendía en el mercado local como carne de avestruz. No tenía etiqueta, pero ofrecía un precio bajo. Nadie lo controlaba, nadie lo cuestionaba. Algunos incluso volvieron a comprar. Durante 4 años repitió el mismo ciclo. Según los reportes oficiales, mató al menos a 11 jóvenes entre marzo de 2008 y abril de 2012. Las víctimas confirmadas eran hombres adolescentes o adultos jóvenes, delgados, sin antecedentes, que vivían en los pueblos vecinos. En la mayoría de los casos, sus desapariciones no fueron conectadas entre sí. Las familias no se conocían. Los lugares eran distantes. Las autoridades no detectaban el patrón. Zhang, mientras tanto, seguía matando, cocinando, secando carne en su cocina y enterrando huesos bajo su jardín. Nadie lo interrumpía. Pero todo cambió el 25 de abril de 2012, cuando desapareció Han Yao, un joven de 19 años que vivía en una aldea cercana. Esa tarde salió a caminar por los senderos del bosque, como hacía con frecuencia. Su familia reportó que iba rumbo al mercado y que debía volver antes del anochecer, pero no regresó. A diferencia de otros casos, la madre del joven presentó la denuncia con urgencia. Exigió una búsqueda inmediata. Dijo que su hijo no tenía razones para marcharse, que no llevaba equipaje, que jamás se había ausentado antes. Insistió en que algo malo había ocurrido. Esa presión obligó a la policía local a prestar más atención. En los días siguientes, varios vecinos declararon haber visto a Han Yao cerca de la casa de Zhang. Uno afirmó que el joven había tomado el atajo que pasaba frente a la parcela de este. Otro dijo haber escuchado ruidos extraños la noche de su desaparición. La policía decidió interrogar a Zhang. Él negó conocer al joven. Dijo no haberlo visto nunca. Aseguró que no había salido de su casa. No permitió que los agentes ingresaran. La policía no tenía pruebas suficientes para detenerlo. Pero la sospecha creció. 2 días después del interrogatorio inicial, un agente del Departamento de Seguridad Pública solicitó una orden judicial para ingresar a la propiedad. Se argumentó que Zhang había estado vinculado indirectamente a la desaparición de varios jóvenes y que existían sospechas de que podía haber evidencia dentro de su vivienda. La orden fue concedida. A la mañana siguiente, un grupo de 6 agentes armados llegó a la casa de Zhang Yongming con una orden de registro. Zhang no opuso resistencia. Los recibió en la entrada con una expresión vacía, sin agresividad, sin sorpresa. No dijo una sola palabra. Los agentes comenzaron por revisar la sala principal. Todo estaba en desorden. Había muebles viejos cubiertos por mantas, montones de objetos acumulados contra las paredes, bolsas llenas de lo que parecían restos de alimentos. El olor era penetrante, una mezcla de podredumbre, humo y humedad que salía desde la cocina. Al entrar allí, los policías encontraron ganchos metálicos colgados sobre la chimenea, varios de ellos con tiras de carne secándose. Eran pedazos oscuros, duros, cubiertos de moho. Sobre la mesa de madera había un cuchillo grande con el filo manchado. Cerca de la estufa, un caldero contenía huesos hervidos. Uno de los agentes abrió un armario bajo el fregadero. Dentro había 2 botellas de vidrio con líquido amarillento. Flotando en el interior había masas redondas, grisáceas, reconocibles de inmediato, ojos humanos, conservados en alcohol. En una estantería se hallaron otros frascos similares. Algunos contenían dedos, otros partes irreconocibles. La escena fue documentada de inmediato. Se llamó a un equipo forense. En una de las habitaciones laterales encontraron una bolsa de arroz. Al abrirla, salieron trozos de ropa parcialmente quemados. Una tarjeta de identificación sobresalía entre las prendas. Pertenecía a Han Yao. Era la primera prueba directa que vinculaba a Zhang con una víctima específica. A partir de ese hallazgo, la búsqueda se intensificó. Los forenses comenzaron a excavar el patio trasero. El terreno estaba cubierto de hierba seca, con parches de tierra removida. En un punto, al excavar medio metro,
Aparecieron huesos humanos, un fémur completo. Luego, costillas, fragmentos de cráneo, vértebras. En total, se encontraron restos óseos de al menos 11 personas, esparcidos en diferentes zonas del terreno. Algunos habían sido quemados, otros estaban parcialmente descompuestos. Junto a ellos había cenizas y restos de carbón. Las pruebas de ADN posteriores confirmarían que pertenecían a los jóvenes reportados como desaparecidos entre 2008 y 2012. La policía acordonó la zona. Los medios locales llegaron en cuestión de horas. La noticia del asesino caníbal de Yunnan comenzó a circular. Las autoridades decidieron actuar con rapidez. Zhang fue arrestado formalmente ese mismo día. Fue esposado, escoltado por 5 agentes y trasladado a una celda de aislamiento. Durante el proceso de interrogatorio, se mantuvo en silencio. No pidió abogado. No intentó negar los hechos. Tampoco confesó. Simplemente escuchaba, sin expresión, sin miedo, sin emoción alguna. El caso fue tomado directamente por el Tribunal Popular Intermedio de Kunming. La fiscalía presentó los cargos en tiempo récord: homicidio intencional múltiple, con agravantes por canibalismo, ocultamiento de cadáveres y profanación. Durante las siguientes semanas, decenas de peritos forenses trabajaron para identificar los restos. Las familias de desaparecidos fueron convocadas para proporcionar muestras genéticas. Se confirmó que al menos 11 de las desapariciones en la zona correspondían a víctimas de Zhang. Las pruebas físicas, los restos humanos, los frascos, la carne encontrada en proceso de secado, la tarjeta de Han Yao, los testimonios, las fotografías y los exámenes de ADN no dejaban espacio para duda. El juicio comenzó en julio de 2012. Fue un proceso cerrado al público. No se permitieron cámaras, ni entrevistas, ni filtraciones. Zhang fue llevado ante el tribunal bajo fuertes medidas de seguridad. Vestía uniforme de preso, con el cabello corto, esposas en las muñecas y tobillos. Se le leyeron los cargos. No habló. No hizo preguntas. No negó nada. Tampoco pidió clemencia. Cuando el juez le preguntó si deseaba declarar algo, se limitó a sacudir la cabeza. La sentencia fue pronunciada en la misma audiencia: pena de muerte y privación permanente de todos los derechos políticos. Zhang no apeló. La condena fue aprobada por el Tribunal Supremo Popular sin demora. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Pública ordenó una revisión interna de todas las denuncias de desapariciones en la región desde 2008. 12 funcionarios del condado de Jining fueron sancionados por negligencia. Entre ellos varios jefes policiales que habían ignorado reportes, cerrado casos sin investigar y no conectaron las desapariciones con el entorno geográfico común. Algunos fueron destituidos. Otros, trasladados a zonas rurales como castigo administrativo. Zhang Yongming fue ejecutado el 10 de enero de 2013 en la provincia de Yunnan. No se dio a conocer la hora exacta ni el método, como es costumbre en los casos penales graves en China. Las autoridades confirmaron la ejecución con una breve nota de prensa. No hubo ceremonias, ni entrega pública de restos, ni declaraciones finales. Simplemente fue eliminado. Su cuerpo no fue entregado a familiares. Fue incinerado por orden judicial. Zhang nunca explicó por qué lo hizo. No dejó cartas. No dio entrevistas. No reveló motivaciones. No se supo si era impulsado por trastornos mentales, resentimiento, placer o necesidad. Lo único que quedó fue el rastro de los cuerpos, el olor a carne podrida y el miedo que dejó en esa aldea, donde por años nadie se atrevió a mirar hacia esa casa. Y aunque fue ejecutado, su historia permanece como una advertencia sobre lo que puede esconderse detrás del silencio más absoluto. Dinos en los comentarios qué piensas de lo que acabas de escuchar. Hay noches en las que el silencio no trae calma, sino peligro. Casas en barrios tranquilos, con puertas cerradas y luces apagadas, que creían estar a salvo. Hasta que una figura enmascarada irrumpía sin hacer ruido. Una sombra que observaba durante días, que sabía cuándo ibas a dormir, qué cerradura fallaba y quién estaba en casa. No dejaba pistas claras, no mostraba su rostro, solo dejaba gritos, miedo y silencio. El hombre detrás de esa sombra vivió décadas entre vecinos comunes, ocultando una verdad que parecía imposible de descubrir.
Joseph James DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por un entorno familiar duro. Su padre, un militar de la Fuerza Aérea, era violento. Su madre lo crió junto a sus hermanas en diferentes bases militares, una de ellas en Alemania. Según una de sus hermanas, Joseph fue testigo cuando un hombre irrumpió en la vivienda y violó a una de ellas, siendo aún un niño. Años más tarde, algunos familiares relatarían que, incluso de adolescente, él ya mostraba signos preocupantes. Se colaba en casas ajenas, era cruel con los animales y hablaba de forma obsesiva sobre su control sobre los demás. Durante su juventud, asistió a Folsom High School en California. Luego se unió a la Marina y sirvió durante la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1967. Al regresar, estudió en Sierra College y más tarde en la Universidad Estatal de Sacramento, donde se graduó en Justicia Criminal. Buscaba una carrera en la ley y pronto se convirtió en oficial de policía. En 1973 ingresó al Departamento de Policía de Exeter, al sur de Sacramento. Era responsable de patrullar barrios residenciales y responder a llamados menores. Nadie sospechaba que, al caer la noche, ese joven uniformado abandonaba el rol de protector para convertirse en el propio depredador. Entre 1974 y 1975, la pequeña ciudad de Visalia fue escenario de más de un centenar de robos extraños. El intruso no se limitaba a tomar objetos de valor. Revolvía pertenencias personales, robaba ropa interior femenina. A veces dejaba cosas atrás, otras simplemente destrozaba recuerdos familiares. Se le dio el apodo de Visalia Ransacker. Muchas veces entraba sin forzar las cerraduras. Otras rompía una ventana trasera o usaba una ganzúa improvisada. La policía estaba desconcertada. El ladrón parecía estudiar bien a sus víctimas. Conocía el momento exacto en que la casa quedaba sola o con solo una persona dentro. No se llevaban joyas caras ni electrodomésticos. A veces, solo objetos íntimos. El 11 de septiembre de 1975, el fiscal Claude Snelling fue asesinado en su propio hogar. Se había levantado al escuchar ruidos y encontró a un hombre enmascarado que intentaba secuestrar a su hija. Snelling forcejeó y recibió un disparo. El atacante huyó. Nadie pudo identificarlo. Pocos meses después, el agente encargado del caso, el detective William McGowan, fue emboscado en plena vigilancia. Un sujeto encapuchado le disparó cuando se acercó al lugar donde se habían detectado movimientos sospechosos. McGowan sobrevivió, pero tras ese ataque, el Visalia Ransacker desapareció, o al menos eso creyeron. En junio de 1976, a unos 300 kilómetros al norte, en la región del Gran Sacramento, comenzaron a registrarse una serie de violaciones con un patrón muy particular. Un hombre enmascarado, vestido de negro, irrumpía en casas donde residía una mujer sola o una pareja. Entraba en plena madrugada, con absoluta calma. Iluminaba a la víctima con una linterna atada a su frente. Llevaba guantes, cerraba las cortinas, se tomaba su tiempo. Ataba a sus víctimas con cordones, cuerdas o cintas, muchas veces usando platos sobre la espalda del hombre mientras violaba a la mujer. Si los platos caían al suelo, significaba que él se había movido, y entonces los mataría. A veces hablaba, otras murmuraba, siempre con voz contenida. Repetía frases como «no te muevas», o en ocasiones, susurraba el nombre Bonnie. Los investigadores creyeron que ese nombre tenía algún valor personal. Una mujer del pasado. Más tarde se sabría que Bonnie era una exnovia de su juventud, con quien había tenido una relación tormentosa. La policía local no tenía respuestas. Cada ataque parecía planeado con antelación. El agresor había estudiado la casa, conocía las rutinas, cortaba las líneas telefónicas, incluso llegaba a dejar huellas falsas para confundir. Durante un tiempo, llamó a sus víctimas días o semanas antes. Respiraba al teléfono. No decía nada. Solo dejaba que el miedo se acumulase. El 2 de febrero de 1978, el caso cambió de tono. Brian y Kathy Maggiore salían a pasear a su perro por su vecindario en Rancho Cordova. Al parecer, vieron algo que no debían ver. El hombre los persiguió por la zona y terminó asesinándolos a tiros en un callejón. Hasta entonces, los ataques del violador no incluían homicidio directo. Esta fue la primera vez que mataba en público.
fuera de una casa. Los ataques continuaron. DeAngelo se desplazaba de condado en condado. Violó a mujeres en Stockton, Modesto, Davis, Concord, Walnut Creek, San José. Siempre en zonas residenciales, siempre con el rostro cubierto. Nadie podía describirlo. Nadie veía su cara. A veces dejaba atrás ligaduras hechas con nudos intrincados. En otras ocasiones se detenía a comer en la casa, saqueaba la nevera o se tomaba una cerveza. Una vez permaneció más de 3 horas dentro de la vivienda después de violar a la víctima. En total, entre 1976 y 1979, se le atribuyeron al menos 51 violaciones, aunque las cifras podrían ser más altas. Las víctimas eran principalmente mujeres entre 13 y 45 años, muchas de ellas madres solteras o esposas. En los casos donde había hombres en casa, los ataba primero, los inmovilizaba y colocaba platos sobre sus cuerpos. Luego llevaba a la mujer a otra habitación. Todo en silencio, todo con control total. La policía del norte de California lo conocía como el East Area Rapist. Aún no sabían que era el mismo que había actuado en Visalia. Tampoco sabían lo que vendría después. A fines de 1979, los ataques de DeAngelo se desplazaron más al sur. Ya no solo violaba, ahora también mataba con brutalidad. En octubre, una pareja de Goleta sobrevivió a un ataque. Estaban atados, pero lograron escapar. Pocos meses después, el 30 de diciembre de ese mismo año, otra pareja fue encontrada sin vida en su casa en la misma zona. Eran Robert Offerman y Debra Alexandra Manning. Él había sido asesinado a tiros. Ella, violada y luego ejecutada. Ambos estaban atados. El asesino había usado cuerdas, como siempre, pero esta vez añadió un patrón característico, un nudo en forma de diamante. En marzo de 1980, la violencia escaló nuevamente. Esta vez las víctimas fueron Lyman y Charlene Smith, una pareja residente en Ventura, California. Fueron encontrados sin vida en su dormitorio. Él, un abogado de 43 años. Ella, una mujer joven, madre de 2 hijos. Ambos habían sido brutalmente golpeados con un objeto pesado, posiblemente un leño o un tubo metálico. Charlene fue violada antes de ser asesinada. Sus cuerpos estaban atados con sogas anudadas de forma precisa, compleja, con bucles y nudos que los investigadores describieron como poco comunes. Incluso militares en su forma. La escena no presentaba señales de entrada forzada. Como en los casos anteriores, el atacante había planeado cada movimiento. Los forenses concluyeron que el asesino había permanecido dentro del domicilio por un tiempo prolongado después de los homicidios. No había señales de prisa, solo de control. Este nuevo crimen marcó un punto de inflexión. El violador del norte se había transformado en un asesino serial en el sur. Pero en aquel momento, aún nadie establecía esa conexión. Las jurisdicciones eran distintas, las bases de datos no estaban integradas, y los patrones, aunque similares, se consideraban obra de diferentes perpetradores. El 19 de agosto de 1980, en Dana Point, condado de Orange, se reportó otro doble homicidio. Las víctimas fueron Keith y Patrice Harrington. También fueron hallados en su dormitorio, atados con sogas, golpeados hasta la muerte. Patrice había sido violada. El asesino utilizó el mismo tipo de nudos, el mismo método de entrada, el mismo ritual. La vivienda no presentaba señales de saqueo. Nada fue robado, solo el terror quedó atrás. Keith era estudiante de medicina, Patrice enfermera. Ambos vivían en una zona tranquila, con buena seguridad y vecinos atentos. Pero nada de eso importó. Él sabía cómo entrar, sabía cuándo lo haría. Menos de un año después, el 5 de febrero de 1981, otro asesinato. Esta vez la víctima fue una joven de 28 años llamada Manuela Whithorn, residente de Irvine. Su esposo se encontraba hospitalizado aquella noche. Manuela dormía sola. El atacante entró sin forzar puertas ni ventanas. La ató, la violó, la asesinó. Luego cubrió su cuerpo con una manta y se marchó. Como en los demás casos, no se llevó objetos de valor, solo dejó dolor y confusión. La policía recolectó semen en la escena, pero en esa época no existía una base de datos de ADN que permitiera compararlo. El 27 de julio de 1981, otra víctima, Cherry Domingo, de 35 años, y su pareja Gregory Sánchez, de 27, fueron asesinados en su casa en Goleta.
A ella la violó antes de matarla. A él lo golpeó con violencia. El asesino utilizó los mismos nudos, el mismo método. Las autoridades de Santa Bárbara comenzaron a notar el patrón, pero aún no se había unificado el caso con los crímenes del este o del centro del estado. Durante 5 años no se registraron nuevos asesinatos atribuibles al atacante. Hasta el 4 de mayo de 1986, cuando en Irvine se halló el cuerpo de Janelle Cruz, una joven de 18 años. Estaba sola en casa, mientras su familia estaba de viaje. Fue violada y asesinada de forma brutal. Su cuerpo presentaba golpes en el rostro y en el cráneo. La casa fue registrada sin desorden. No faltaban objetos. La policía recolectó fluidos del atacante, que décadas después permitirían comparaciones forenses. Después de ese crimen, el asesino desapareció. Durante más de 30 años no se supo nada más. No hubo nuevos ataques, ni nuevas escenas que llevaran su firma, pero lo que nadie sabía es que el hombre detrás de esos crímenes, de esas máscaras, de esos nudos y de esa voz susurrante, seguía vivo, seguía libre y vivía en un barrio común, en una casa común, como cualquier otro jubilado del vecindario. Joseph James DeAngelo había dejado de matar, pero no había dejado de existir. En ese tiempo, trabajó como mecánico de camiones para una cadena de supermercados. Se casó, tuvo hijas, tuvo nietas. Vivía en Citrus Heights, en una casa modesta con un jardín descuidado y persianas siempre cerradas. Los vecinos lo describían como gruñón, reservado, alguien que a veces gritaba solo en el garaje. Nadie sospechaba quién era realmente. Fue en 2001 cuando los avances en genética forense comenzaron a cambiar la historia. La policía de California logró vincular por ADN los casos del East Area Rapist con los del Original Night Stalker. Gracias a restos de semen conservados de las escenas de crimen, ambos eran la misma persona. Nació así un nuevo nombre, el Golden State Killer, unificando décadas de crímenes bajo una sola identidad aún desconocida. En 2016, el FBI reabrió el caso con fuerza. Se ofreció una recompensa pública por información. Los medios retomaron la historia. Documentales, reportajes, podcasts. Uno de los más influyentes fue el libro I'll Be Gone in the Dark, escrito por la periodista Michelle McNamara, quien dedicó años de su vida a seguir las pistas del asesino. Aunque falleció en 2016, su trabajo inspiró a una nueva generación de investigadores a mirar el caso desde una perspectiva distinta. Paul Holtz, un investigador del condado de Contra Costa, decidió probar una técnica no convencional, genealogía genética. Con ayuda de la doctora Barbara Ray Venter, subieron el ADN del asesino a una base de datos pública, GEDmatch, utilizada por genealogistas aficionados. A través de ramas familiares, ancestros lejanos y triangulación genética, redujeron la búsqueda a un puñado de hombres. Luego, un ex policía retirado, Joseph James DeAngelo. Durante semanas lo vigilaron. Lo siguieron mientras compraba en un supermercado. Recolectaron ADN desde una servilleta que tiró a la basura y más tarde desde el manillar de su auto. Compararon las muestras con las recolectadas en las escenas de crimen. Coincidencia exacta. El 24 de abril de 2018, a las 5:30 de la tarde, agentes especiales y policías del condado de Sacramento rodearon su casa en Citrus Heights. Lo arrestaron sin que opusiera resistencia. Tenía 72 años. En sus palabras solo dijo, «Lo tengo dentro». Lo hizo Jerry, una referencia a una supuesta voz interior o alter ego que lo había impulsado a actuar. Pero ya no había espacio para teorías. La evidencia genética era definitiva. Joseph James DeAngelo fue trasladado al centro de detención del condado de Sacramento la misma noche de su arresto. Durante los primeros días, se mantuvo en aislamiento. Las autoridades temían que intentara quitarse la vida o que algún interno pudiera agredirlo. Tenía el rostro hundido, delgado, parecía frágil, pero detrás de esa apariencia envejecida estaba el responsable de más de una década de crímenes que aterraron a todo un estado. Se leía en sus ojos el mismo vacío que describieron tantas de sus víctimas. Una mirada sin emoción, sin prisa, sin culpa. Los fiscales comenzaron a reunir los cargos. Durante los primeros meses se presentaron 13 acusaciones formales de asesinato y 13 de secuestro con agravantes.
ya que muchos de los ataques implicaban mover a las víctimas con amenazas. La razón por la que no se le imputaron violaciones es que la mayoría de estos delitos habían prescrito. A pesar de que se trataba de crímenes brutales, las leyes de la época no permitían ya juzgarlo por ellos. A lo largo de 2018 y 2019, los fiscales de 6 condados de California se coordinaron para unificar los cargos. El proceso fue lento. DeAngelo fue representado por abogados de oficio. En cada aparición ante el tribunal, permanecía en silencio, sentado, sin mirar a los asistentes. No pronunciaba una palabra. El público, conformado por familiares de las víctimas y periodistas, lo observaba en absoluto silencio. Muchos llevaban décadas esperando ese momento. En junio de 2020, tras 2 años de espera, Joseph DeAngelo finalmente se declaró culpable. Fue parte de un acuerdo con la fiscalía. A cambio de evitar la pena de muerte, admitiría su responsabilidad en todos los crímenes. La audiencia se celebró en un salón amplio, adaptado para cumplir con medidas sanitarias por la pandemia. Estuvieron presentes decenas de familiares de víctimas, muchos ya ancianos. Otros, hijos que en su niñez vieron a sus padres ser asesinados. Uno a uno, los fiscales leyeron cada caso, cada nombre, cada fecha, cada detalle de lo ocurrido en las casas de esas familias que una noche se convirtieron en escenas de horror. DeAngelo, con una voz apenas audible, respondió cada vez con la misma frase: "Y admit". Lo admito, sin matices, sin negaciones. Solo una aceptación mecánica, repetida una y otra vez durante horas. Durante la audiencia, por primera vez, se hizo mención a su alter ego. Uno de los fiscales leyó una frase registrada en la cárcel, cuando creía que nadie lo escuchaba. Dijo: "Lo hice, no tenía fuerza para resistir. Jerry me obligó". Según él, había una parte de su mente que lo empujaba, una identidad separada, a la que culpaba por los crímenes. Pero no había evidencia médica que respaldara un diagnóstico de trastorno de identidad. Era una construcción suya. El tribunal no lo consideró relevante. Lo que importaban eran los hechos. Y todos estaban respaldados por ADN, por testimonios, por décadas de investigaciones. En agosto de 2020 se dictó sentencia. Joseph James DeAngelo fue condenado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 8 años adicionales por otros cargos menores. El juez fue claro: no habría indulgencia. Cada una de esas sentencias representaba a una víctima. Una vida destruida, un hogar marcado por el dolor. Durante los 3 días previos a la sentencia, decenas de sobrevivientes y familiares le hablaron directamente. No buscaban respuestas, ya no esperaban una confesión emocional ni una disculpa. Solo querían mirarlo a la cara, decirle lo que él les quitó: la infancia, la paz, los padres, las madres, las parejas, las vidas que no pudieron continuar igual después de sus actos. Una mujer, cuya madre fue asesinada en 1981, le dijo: "Pensaste que ibas a morir como un anciano más, sin que nadie supiera lo que hiciste. Pero te encontramos. No fuiste tan inteligente como creías". Otra mujer, violada a los 15 años, le recordó las palabras que él le dijo entonces: "Esto no te va a doler mucho". Ella lo repitió frente al tribunal, mirándolo fijamente. Me dolió toda la vida". Durante todas las declaraciones, DeAngelo no alzó la mirada, no mostró emoción. Permanecía encorvado, débil, con la cabeza baja. Algunos lo interpretaron como vergüenza, otros como cálculo, pero nadie obtuvo de él un gesto de arrepentimiento real. Al final de la audiencia, se le ofreció la palabra. Solo dijo: "He escuchado todo lo que se ha dicho, y lo lamento". No lloró, no explicó, no pidió perdón. Solo esas palabras, pronunciadas con frialdad. Actualmente, Joseph James DeAngelo cumple su condena en la prisión estatal de Corcoran, en California. Está en una celda aislada, con vigilancia constante. Por su edad, su historial y el perfil de sus crímenes, fue ubicado en una unidad de protección especial. Pasa la mayor parte del día solo, recibe atención médica, duerme y espera el final de su vida encerrado. Ningún familiar lo visita. Su esposa se divorció. Sus hijas cortaron todo contacto. Durante más de 10 años,
DeAngelo acechó a las familias de California. Robó, violó y mató con total dominio, sin dejar rastros. Cambiaba de zona, de rutina, de nombre. Fue policía, fue padre, fue esposo. Pero detrás de cada uno de esos roles estaba el mismo hombre que susurraba desde las sombras, que usaba una máscara negra y una linterna para paralizar a sus víctimas. Un hombre que durante décadas logró lo que parecía imposible: ser invisible, aun cuando dejó atrás un reguero de sangre. El Golden State Killer no fue detenido por una patrulla ni por una confesión. Fue descubierto por su propia genética, por un fragmento de ADN olvidado en una escena, por una base de datos abierta al público, por una cadena de investigadores que se negaron a dejar el caso morir. Hoy, su nombre está sellado junto al de los asesinos más metódicos y despiadados de la historia moderna. Pero a diferencia de muchos, vivió lo suficiente para escuchar a sus víctimas hablar, y eso fue lo único que no pudo controlar. Si llegaste hasta el final, es porque este maratón te atrapó. Deja tu like y cuéntame cuál caso te impactó más. Gracias por acompañarme. Nos encontraremos en un próximo video.